Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, te escucho perfecto. Súper, gracias. Vamos a esperar unos minutos más, a ver si se conectan algunas personas más.
Bueno, muchas gracias por su presencia, por su asistencia el día de hoy. De acuerdo a lo que habíamos citado, el día de hoy vamos a hablar acerca de más allá de la refracción, control miopía con el software de miopía del Pentacana XL Wave. Al final vamos a tener preguntas dado el caso que tengan alguna en particular relacionado con el software o con la temática del día de hoy. Nuevamente, gracias por estar acá. Me presento para quienes no me conocen. Mi nombre es Marlon Darío Basto. Yo soy optómetra, especialista en gerencia en procesos de calidad e innovación y magíster en administración de empresas. Mi experiencia ha estado principalmente relacionada en clínicas de cirugía refractiva como lo es Bogotá Láser, Olsabe Ojos Láser Center, la Fundación Oftalmológica Nacional y en SAIS en un proceso más administrativo. Mi experiencia ha estado principalmente relacionada con dispositivos médicos, tanto diagnósticos y de tratamiento, como lo son el láser excimer, femtosegundo, cálculos de lente intraocular, uso de pentacambiómetros, aberrómetros, OCT, angiografía y cámaras de segmento anterior y posterior. Bueno, un poco para tener en cuenta y para que estemos alineados, yo sé que aquí todos somos conocedores de este término, pero la miopía la vamos a definir el día de hoy como ese error refractivo, que es lo que se busca un consenso, es el error de refracción en la que los rayos de la luz, cuando pasan por el ojo de forma paralela, al eje óptico se enfocan frente a la retina, cuando la acomodación está relajada. Tener en cuenta todos estos factores es importante porque, por supuesto, si está en algún proceso acomodativo, pues sería una pseudomiopía, pero no sería una miopía, como se proyecta aquí en la imagen. Principalmente, pues va a estar relacionado con el aumento de la longitud axial del ojo. Sin embargo, también puede estar relacionado por una córnea muy curva o por un cristalino con mayor poder dióptrico del habitual. Estas son algunas de las causas que puede tener. Sin embargo, la más frecuente, por supuesto, es la longitud axial aumentada. Ahora, muchas veces viene la pregunta, ¿cuál va a ser ese poder o ese esperado? ¿En qué momento debemos intervenir a estos niños o a estos jóvenes cuando queremos ir más allá de una refracción? Cuando no solamente vamos a revisar, sí, tiene miopía, tiene hipermetropía, tiene astigmatismo, vamos a corregir y vamos a colocar gafas. ¿Cómo sabemos si este niño, este paciente, está entre unos valores normales? Es importante tener en cuenta que dependiendo de la etnia, pues vamos a tener valores diferentes en cuál es ese valor de normalidad. Entonces tenemos diferentes estudios que les voy a mostrar a continuación. Este es un estudio que se realizó en Asia, donde se tomaron en cuenta más de 6.120 niños y fue de diferentes partes, fue de 68 jardines, 11 ciudades y eran niños que tenían una edad entre los 3 y los 6 años. Podemos encontrar un equivalente esférico dependiendo de la edad. Ese es un valor, como les digo, que está referenciado en Asia, entonces para que lo tengamos en cuenta. Desde los 3 años ya reportan un equivalente esférico, tanto niños, niñas y en promedio de más 0,80 dioptrías, porque muchas veces cuando hablamos de, o por lo menos lo que yo tengo de referencia, en mi experiencia es que hablábamos que cuando tienen 3 4 años, pues encontramos unos valores de hipermetropía más altos, pero este estudio se realizó en el 2021 y podemos encontrar justamente que pues estos valores ya no son de un más 2 de un más 1,50, sino que realmente ya empiezan a tener unos valores que se aproximan bastante a ese nivel em, de hemetropización y que con respecto va aumentando la edad, como vemos acá a los 6 años, pues empieza a estar cada vez más cercano a cero. Tenemos una muestra a continuación, otro estudio que se realizó, este ya más local, en la ciudad de Bogotá. Se tomaron 100 ojos de pacientes específicamente localizados en la localidad de Chapinero, donde podemos encontrar nuevamente esta constante, que cuando tenían 3 años, una media que tenían de error refractivo en equivalente esférico era positivo de 0,63 y con respecto a aumentaba la edad, se tomaron pacientes de los 3 años hasta los 7 años, tenían una equivalente esférico que iba de 0,63 y cerca de los 7 años estábamos hablando de un equivalente esférico de 0,25 positivo. Acá podemos ver presente ese rango justamente en esta muestra, donde podemos ver que en su mayoría el valor máximo era una hipermetropía de 1,25 y pues ya en un valor
mínimo estábamos hablando de una persona o de un niño que tenía un valor de neutro en su equivalente esférico, que no dista mucho si lo relacionamos con estas personas asiáticas justamente en este estudio. Este estudio se realizó en el 2011. La doctora Luisa Fernanda Figueroa, optómetra colega, y la doctora Nancy Molina. Ahora, continuando, este tema tiene gran importancia debido a que cada vez encontramos que la presencia de miopía es mucho más alta. Se hizo un estudio donde se hizo una estimación en el año 2000 de cuántas personas en el mundo eran miope, donde se estimó con un intervalo de confianza del 95% que 1.406 millones de personas tenían miopía. Eso equivale al 22,9% de la población mundial. Y de esas 1.406 millones de personas, encontramos que 163 millones de personas tienen una miopía alta, lo que representa a nivel mundial un 2,7%. Justamente esto se extrapola y se estima que en el 2050, 4.758 millones de personas tengan miopía, que equivale a un 49,8% de la población. Es importante porque ya pasamos a considerar que por cada persona, por cada dos personas, una de esas dos personas es miope. Y de igual manera, 938 millones de personas contarían con una miopía alta, donde pasamos de tener en el 2000 un 2,7% a un 9,8%. Es importante, ¿por qué? Porque podemos saber que hay diferentes enfermedades asociadas a estas miopías altas, que va a ser importante que desde nuestra atención primaria y de nuestra atención al cuidado de la salud ocular podamos hacer un abordaje y poder abordarlas de manera temprana. ¿Cómo se realizó esto? Fue una revisión sistemática y un metaanálisis de un estudio donde reunieron 145 estudios después de hacer las exclusiones y se estimó que tenían una cantidad de personas en esos estudios de 2,1 millones de participantes. Si queremos ver un poco esa prevalencia año tras año, dependiendo de la región, podemos encontrarla en esta tabla. Si necesitan igual, em, a- pues que les se comparta de alguna manera el link o el nombre del artículo, pues por supuesto al final les comparto mi contacto y pues les puedo mandar esta información, el link y el título de esta información. Ahora, cuando lo vemos año tras año, podemos encontrar justamente ese comparativo y cómo cada vez, con respecto a pasan los años, en cada década podemos encontrar ese aumento, por supuesto, de la cantidad de personas que tienen miopía y de esa cantidad de personas que tienen una miopía alta. Esta gráfica relacionada con el estudio anterior. Ahora, cuando nosotros queremos hablar de miopía y hacer algo más allá de la miopía que simplemente colocar unas gafas visión sencilla donde ya logramos el 20/20, el 20/25, dependiendo del caso, podemos encontrar que hay diferentes tratamientos que pueden ayudar a retrasar esa progresión de la miopía. Ahora, se han encontrado que hay diferentes tratamientos que son funcionales, que funcionan muy bien. Un estudio muy importante, muy grande, que es el Atom DOMS, que es el tratamiento de miopía, donde se utilizaron concentraciones de 0,01%, de 0,1% y 0,5%. ¿Qué encontraron? Que mientras mayor concentración de atropina se utilizaba en el ojo, pues mayor eficacia había para controlar esa progresión de la miopía. Pero había un tema y es que la menor concentración generó un menor efecto rebote, que quiere decir que la atropina usada al 0,01% después de suspender el tratamiento no generó ese rebote de esa miopía de ese control de miopía farmacológico y pues por supuesto al tener una menor concentración pues generó menos efectos visuales relacionados con la dilatación pupilar, con la molestia a la hora de ver de cerca y con otros problemas. Se tomaron en consideración inicialmente más de 400, unos 400 niños. Después de hacer las exclusiones, quedaron 345 niños comprendidos de una edad entre los 6 y los 12 años. Tener en cuenta que principalmente fueron en 91% de etnia china.
¿Listo? Ahora, ¿cómo funcionó esto? Fue un estudio que se realizó durante 5 años para tener en consideración, porque fue un estudio que tomó un tiempo prudente para justamente evaluar cuál es ese efecto rebote y cuál es ese funcionamiento. Aleatoriamente se escogieron personas para el grupo control para la concentración de 0.01%, 0.1% y 0.5%. Y lo que se pudo encontrar es que después de 2 años de tratamiento, dejar una fase de lavado o una fase donde no se utilizaba atropina y se hacía ese control, si el paciente, si el niño tenía una recaída, por decirlo de alguna manera, o un aumento de 0.5 dioptrías de miopía, tenía que volver y continuar con el tratamiento. Y lo que se encontró es que precisamente, acá lo podemos ver en la gráfica, las personas que requirieron ese retratamiento, otros 2 años de tratamiento, pues el que tuvo menor porcentaje de retratamiento fue el de la concentración de atropina al 0.01%, donde podemos encontrar que las gráficas de retratamiento son mucho más pequeñas en diferentes grupos etarios, tanto de 6 a 8 años, como de 8 a 10 años, como de 10 a 13 años. Para tener en cuenta, las gráficas, si se dan cuenta, cada vez va bajando más con respecto a, dependiendo de la edad, porque el crecimiento, la elongación que puede tener el ojo en cuanto a la longitud axial, pues va a ser mucho más alta importante en estas edades tempranas de edad de escolar y cuando ya tenemos una edad ya de 10 a 13 años. Es más, hay un estudio en Reino Unido donde se hizo un comparativo de cuál es esa elongación del ojo en sus edades tempranas relacionadas a los 6 8 años con respecto a unas edades más de 12 años a 14 años y podemos encontrar que si bien en consulta encontramos pacientes que no logran estabilizarse con la hemetropía, aún así teniendo 18 años, pues realmente ya un valor entre 12 y 14 años tiende a ser muy similar o muy igual a ese valor final en la edad adulta. Ahora, hubo un estudio posterior que se realizó en el 2019, en el 2018, en el 2019 se publicó, cuando empezaron a comparar qué pasa si utilizamos otros porcentajes de atropina. Entonces, compararon la que ya conocemos en el Atom 2 del 0.01% y usaron dosis más altas que esas, pero más bajas que las anteriores. Tenemos 0.025% y 0.05%. ¿Qué encontraron? Similar, mientras mayor concentración, pues va a haber mayor eficacia para ese control del tratamiento, pero aquí un tema a tener en cuenta es que, listo, ya vimos que mientras más atropina en concentración usemos, pues mientras está en el tratamiento, pues va a funcionar y va a ser un control de miopía, digamos que más agresivo o se va a encontrar mucha más reducción en esa elongación o esa disminución de la longitud axial. Pero este estudio, comparado con el Atom 2, fue un estudio que nada más duró un año, entonces no sabemos, de acuerdo a ese estudio, cuál fue ese rebote farmacológico que logramos encontrar. A tener en cuenta, fueron 383 niños como tal que pertenecieron a esta muestra. La muestra fue, esta vez no de 6 a 12 años, sino de 4 a 12 años. Y el criterio fue que tuvieran mínimo una miopía de una dioptría a la hora de empezar el estudio, diferente a la muestra anterior, que no especificaba cuál era el mínimo de la miopía que debería tener para entrar al estudio. Sin embargo, se encontró que la media de miopía en esos niños eran de 4 dioptrías, por ejemplo. Aquí importante, no nos especifican la etnia de esos pacientes, sin embargo, este estudio pues también se hizo en Asia. Y como podemos ver en estas gráficas, pues encontramos justamente cuál es el efecto que realizó la atropina en diferentes concentraciones y relacionada con el placebo y el impacto que tuvo en esa disminución y control de la miopía. Ahora, si tienen preguntas, les voy a resolver acá un poco por el tema de la curiosidad, porque es Atom 2, hubo un estudio previo que fue el Atom 1, donde se utilizó solamente atropina al 1%, que si bien tuvo un efecto positivo a la hora del control de miopía, pues el efecto rebote fue mucho más alto. Ahora, el tratamiento farmacológico no es el único tratamiento que existe, por supuesto. También se aborda el tratamiento de ortoqueratología, donde recordemos que lo que se hace es una aplanación en el centro con el uso de lentes de contacto en la noche, lo que hace que haya una migración del epitelio, genere un tipo de aplanación en el ápice de la córnea, en el centro de la córnea, y logremos justamente eh,
lograr que ese paciente o este niño no tenga la necesidad de utilizar corrección durante el día, dado que pues el tratamiento fue nocturno y logró esa corrección. Hay un estudio que habla del efecto positivo. Hay muchos estudios, pero importante este, por el tema de la cantidad de personas que utilizó y la popularidad que tiene, y es relacionado al romio. En este caso, pues traduce el retardo de la miopía en el uso de la queratología, ortoqueratología. ¿Qué se hizo? Se hizo una comparación de la corrección de unas gafas, lentes oftálmicos tradicionales con relación a uno de ortoqueratología. ¿Qué lograron encontrar y diferenciarse en este caso? Que hubo un incremento en esa lentitud o en este tipo de control miopía un 43% más lento cuando se usó esa ortoqueratología con respecto a los pacientes que utilizaron simplemente un lente oftálmico monofocal. La muestra fueron 78 niños comprendidos de una edad entre 6 y 10 años con una miopía de 5 hasta 4 dioptrías y que tuvieran un astigmatismo no mayor a 1,25. El estudio se realizó por 2 años y se hizo justamente esa trazabilidad y ahí podemos encontrar justamente este efecto positivo. Ahora, hay otros tratamientos un poco más estilo de vida o de hábitos que podemos encontrar y es justamente el tema relacionado con la exposición que hay a la luz en exteriores. Ese es el nombre del estudio precisamente, donde hacen una revisión, donde tienen en cuenta 125 publicaciones, donde estiman que en ese tipo de publicaciones se está abarcando, se está teniendo en consideración 32.381 pacientes, y lo que se puede encontrar es que si bien hay una cierta relación en cuanto a mientras más tiempo se pase en exposición y actividades en el exterior, pues parece ser una medida preventiva para disminuir esa prevalencia de la miopía y de la progresión, porque muchas veces se tiene en cuenta, o algunos estudios dicen que solamente funciona a nivel de eh, prevenir esa prevalencia de miopía, pero hay otros estudios que tienen en cuenta y dicen también podría servir y ser útil para ese tema de la progresión de la miopía. Ahora, encontramos varios estudios donde podemos encontrar que, por supuesto, las actividades al aire libre, el uso de ortoqueratología o el uso de farmacología como la atropina no son los únicos estudios. Podemos tener diferentes estudios acá presentes donde hacen justamente una comparación de esa efectividad. Normalmente se habla de que lo más efectivo, lo más común en usar es atropina, ortoqueratología y lentes de contacto multifocales o lentes de contacto justamente especiales para ese control miopía. Y podemos encontrar que dependiendo del autor y en diferentes estudios y años, podemos encontrar que tiene diferente impacto, pero que sin embargo tenemos diferentes opciones que podemos hacer más allá de solamente decir, bueno, colóquese las gafas y ya está. Podemos iniciar desde algo tan básico que no tiene un costo adicional para el paciente como es esas actividades al aire libre y controlar el tiempo de exposición a pantallas en visión cercana. O ya podemos tener otro tipo de alternativas, que por supuesto tenemos alternativas ópticas, lentes de contacto, algo más especializado como ortoqueratología o desde la parte farmacéutica, pues ya sabemos que tenemos varias opciones que podemos manejar. Es una gota que se aplica cada noche en ambos ojos y va a tener un efecto importante en la salud del paciente. Ahora, todo esto lo vamos a poder apoyar, lo vamos a poder potencializar justamente con un software diseñado para eso. Ese software es el módulo de miopía, que ahora está presente en el Pentacan AXL Wave y que también está presente en un dispositivo específico que se llama el Myopia Master. ¿Cuál es la ventaja de este software? Trabaja de la mano o está potencializado por el Brian Holden Vision Institute, donde nos permite con estas gráficas percentiles entender fácilmente si el paciente tiene cierta condición relacionada con la longitud axial y su edad, ¿qué podemos esperar normalmente en esa progresión? Porque seguimos creciendo, el niño sigue creciendo y el niño, por supuesto, pues va a tener un cambio, pero hay un cambio que va a ser normal y otro cambio que ya va a ser patológico, que va a decir, oiga, tenemos que hacer algo acá, tenemos que hacer algún tipo de intervención porque se está saliendo de lo que se espera que tenga este paciente.
Importante de esta gráfica es que tiene una diferenciación dependiendo de la etnia. Como logramos ver, dependiendo de dónde se encuentre situado el paciente, cuando mirábamos la estimación, pues van a haber unas prevalencias más altas de miopía o no, y pues va a depender justamente un poco de la parte de la etnia, el tema de las actividades y demás. Ahora, mostrándoles justamente esta gráfica, podemos encontrar que desde los 4 años podemos hacerle el examen y nos lo va a situar en un punto referencial entre el percentil del 5% al 95%. ¿Y qué nos va a decir? Si ese paciente, dependiendo de la etnia, de la edad, de la longitud axial encontrada, tiene un riesgo moderado, alto o bajo. Y aparte de eso, nos lo va a ubicar si es un ojo más largo o menos largo de lo habitual. Tenemos acá el 50% donde estaría la media y que lo podemos referenciar. Permítanme que estoy dando aquí acceso. Podemos referenciarlo a qué esperamos nosotros que ese paciente tenga en cuanto a longitud axial y poder refractivo cuando logre su edad adulta. Podemos pararnos en cualquier punto o cualquier toma que lleve el paciente, nos lo extrapola con un crecimiento normal y habitual y nos va a decir, bueno, por ejemplo, acá tenemos, nos paramos en esto, lo extrapoló y vamos a tener información para saber si ese paciente o ese paciente podría tener información desde las -6 dioptrías hasta las -2 dioptrías. No nos dice específicamente va a tener tanto, porque como vimos anteriormente, pues esta miopía va a depender principalmente de la longitud axial, pero va a tener otras incidencias como lo va a ser qué curvatura corneal tiene y cuál es ese poder de ese cristalino. Por eso tenemos básicamente 4 dioptrías aquí de rango, donde por supuesto va a tener en consideración cada ojo por separado, ojo derecho, en este caso graficado con color morado y ojo izquierdo graficado con el color azul claro. Ahora, este riesgo no está solo dado o solo relacionado con el tema de la longitud axial. Vamos a ver a continuación que el equipo nos permite evaluar diferentes riesgos que es de conocimiento que impactan justamente si ese niño tiene unas probabilidades más altas de tener un desarrollo o una exacerbación de la longitud axial dada por esa miopía por diferentes factores que ya vamos a ver a continuación. Ahora, si lo queremos ver un poco más detallado, nos da la opción de ver específicamente qué longitud axial está teniendo cada ojo en cada toma del examen, en cada control, tanto desde el inicio, por acá, desde el inicio que se hizo el examen y justamente sus controles pertinentes. Va a ser importante porque justamente esto es algo que va de la mano paciente, padre y especialista, donde vamos a poder encontrar el padre va a ser consciente de cuál es ese cambio que hay en cuanto a esa longitud axial y en cuanto a ese avance o este éxito del tratamiento con el paciente. Además, como nos dimos cuenta, pues tenemos unos colores presentes. ¿Y para qué son esos colores? Nos están indicando mm, nos están indicando precisamente si el paciente está en un tratamiento o no está en un tratamiento. En este caso, tenemos una primera medida, una segunda medida, y en esa primera y segunda medida no tenemos ningún tratamiento. ¿Por qué? Porque como vimos en el percentil anterior, pues se encontraba en los valores normales, óptimos, pero encontramos que en el paso del tiempo, vamos a volvernos un momentito, no siguió un patrón de acuerdo a lo que proyectaba el percentil, sino que lo que encontramos en el segundo control es que hubo un aumento importante en cuanto a esa inclinación y ese aumento de la longitud axial. Por consecuencia, se inició un tratamiento. Encontramos que en el tercer control, encontramos no sigue tampoco lo que se espera de una progresión normal, sino que está avanzando más rápido de lo ideal o normal. Y justamente, pues, estos colores indican que hubo dos tratamientos. Esto ya lo definen, por supuesto, cada especialista dependiendo de las preferencias. Encontramos que acá en primer momento tenemos un tratamiento y aquí en este segundo momento continuamos con otro tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? Como lo vimos aquí anteriormente, iniciamos con atropina al 0,01% y después, en este color verde, tenemos una combinación de una concentración de atropina al 0,025% con el uso de
lentes especiales oftálmicos para miopía. La ventaja es que justamente cuando ya tenemos un protocolo en la institución, en la clínica, los especialistas tienen un protocolo, no necesitamos detenernos en ver qué tratamiento le estaba haciendo con el paciente. Regularizamos qué color significa cada cosa, ya sea que sea un solo tratamiento o sea la mezcla de varios tratamientos, como es en este caso, justamente para encontrar una mayor efectividad en ese control miopía. Ahora, tenemos también la posibilidad de verlo en cuanto a la equivalencia esférica y cómo está esa progresión con respecto a el paciente crece, cumple más años y cómo se comporta. Porque muchas veces una longitud axial, pues nosotros como conocedores del tema lo entendemos, pero tal vez para ellos es como, bueno, ¿y eso qué significa en cuanto a fórmula? La ventaja es que toda esta información para un niño y para el paciente, para el padre, va a estar de manera muy detallada, lo vamos a ver a continuación, que va a ser muy importante, porque el éxito justamente de un tratamiento como estos es esa buena adaptación al tratamiento y que puedan entender que no se está haciendo un examen más, sino realmente se está haciendo algo que beneficia al niño en condiciones futuras. Ahora, cuando analizamos todo el tema de riesgos, tenemos un factor de riesgo que son, por supuesto, el componente genético relacionado con si los padres son miopes o no son miopes. Si el padre no es miope, pues el riesgo va a ser más bajo. Si uno de los dos padres es miope, el riesgo es moderado. Y si los dos padres son miopes, pues el riesgo va a ser más alto. Se habla que cuando ninguno de los dos padres es miope, hay estudios que hablan que uno de cada cuatro niños puede tener miopía si ninguno de los dos son. Si uno de los dos es, uno de cada tres niños. Y si los dos padres son miopes, pues realmente la relación es por cada dos niños o por cada dos hijos de esa pareja, uno puede ser miope. Entonces aumenta sustancialmente las probabilidades que pasamos de un 25% a un 50%. Y hemos encontrado que cuando justamente heredan la miopía, pues si el padre tiene -2 y la madre tiene -2, pues el niño no hereda -2, sino empieza a heredar -5 y -6, que empieza a ser mucho más importante por todas las complicaciones que puede tener una miopía de esta magnitud. Como hablábamos anteriormente, también es importante el tema de la actividad al aire libre que realiza este paciente, este niño. Mientras más actividad realice al aire libre, como podemos ver en el artículo anterior, pues justamente va a tener una menor prevalencia de que vaya a tener ese componente de miopía, pero si por otro lado no hace tantas actividades al aire libre y no realiza, pues esa afectación puede ser mucho mayor. Cada vez vemos que se hace más presente el tema de la miopía, pero justamente es precisamente porque están más enfocados desde una edad temprana en dispositivos móviles, en tablet y en actividades de cerca, justamente por tal vez un requerimiento educativo exigente que puede llevar justamente a este desarrollo de la miopía. Hay otro factor que se tiene en cuenta a la hora de evaluar ese riesgo. Y es ese trabajo de cerca adicional, a qué distancia este paciente, este niño toma sus objetos a la hora de coger el celular, coger la tablet o leer o acercarse hasta el mismo televisor, que puede estar impactando de manera negativa en cuanto a la miopía que puede desarrollar este paciente. Es muy chévere porque nos abre un apartado donde podemos colocar justamente a qué distancia está tomando este paciente, este niño, estos dispositivos y cuántas horas al día lo está haciendo. Y eso nos va a permitir calcular otro riesgo. Todos estos riesgos se combinan y nos van a dar el que vimos inicialmente, si ese riesgo en total es bajo, moderado o alto, y pues por supuesto en qué gama de bajo o moderado va a estar. Algo muy interesante es que si bien recuerdan, pues tenemos el ojo de Gulstrand, que es un modelo de referencia de hace demasiados años, donde tenemos en cuenta cuál es ese ojo ideal adulto. En este caso se combina con un sistema GRASS que lo que hace es ajustarlo dependiendo de la edad del paciente. Lo que se espera que el paciente tuviera en cuanto a longitud axial, córnea y cristalino, el poder refractivo y el impacto refractivo que tiene en el ojo, para justamente saber cómo va ese crecimiento. Más allá de visto un percentil, dependiendo de ese ojo normativo o normal, cómo está ese ojo y nos lo permite identificar separadamente tanto ojo derecho como ojo izquierdo. Por ejemplo, en este caso podemos ver que este paciente tiene en ojo derecho
menos 2,16 dioptrías más miope de lo que debería en ese momento. Ojo izquierdo, menos 2,34 dioptrías más miope de lo que se espera en ese momento. Como vimos, córnea pues tiene un menor impacto, pero ahí está presente. Ojo derecho, menos 0,8 dioptrías. Ojo izquierdo, menos 0,83 dioptrías. Y cristalino, pues en menor grado. Todo eso nos va a generar una suma algebraica que al final nos va a decir, bueno, este paciente tiene tanta miopía más de lo que se esperaría a esta edad. Ahora, este sistema nos ayuda a optimizar tiempos y a que logremos hacer justamente este control de miopía de una manera muy ágil, muy eficiente, porque ya tiene precargados unas recomendaciones de tratamiento, pero por supuesto tiene un espacio adicional para que el doctor y el especialista pueda agregar cuál es el tratamiento específico, si no está aquí presente, y tiene nombre y apellido, por ejemplo, digamos, no sé, le va a colocar lentes de contacto, pero no le va a decir solamente es un lente de contacto blando multifocal, es MySight de Cooper Vision, o por ejemplo en gafas, no van a utilizar en gafas específicamente alguna para la miopía, sino Esteles, Biosmart, uno de Joya, uno de Zeiss, pueden hacer y precisamente les da el espacio para poder colocar específicamente cuál es el producto que están trabajando. O por otro lado también la atropina, pues está por default el 0,01, porque se ha visto que en esa trascendencia en tiempos el que menos incomodidad genera, menos rebote tiene, pero sin embargo, si por experiencia, por gusto, por preferencia, hay algún otro tipo de concentración con el cual no sé, es más fácil adquirirlo, es el que suelen usar, por supuesto se puede colocar en este apartado. De misma manera, si vamos a hablar de ortoqueratología, si vamos a hablar de un lente en particular de alguna marca, ahí va a ser la opción de colocarlo. Ahora, en recomendaciones de estilo de vida tenemos lo que hemos hablado anteriormente, actividades al aire libre, reducción del tiempo de lectura, reducir el tiempo que se usa el smartphone, tablet, ordenadores, y justamente incrementar la distancia ya va a depender justamente las recomendaciones que se lee y si el doctor tiene alguna recomendación específica, pues se puede colocar. Aquí la idea es hacer que el tratamiento sea muy compatible con el paciente. ¿Sí? Tal vez el paciente viene con demasiados hábitos que no son tan saludables y lo ideal podría ser colocarle toda esta información, pero ¿qué tal va a ser esa herencia si le colocamos de una vez una vara muy alta donde le vamos a exigir muchas cosas? Donde va a tener, no sé, van a combinar tratamientos de estilo de vida con medicamentos, con gafas, con lentes de contacto, pero recordemos, acá estamos frente a un paciente que es pediátrico, que tal vez no es muy consciente de su condición y que va a ser muy importante el impacto, el conocimiento y la información que le transmitimos a los padres, que van a ser los que de alguna manera, pues en casa, en el día a día, van a permitir el éxito de justamente este tratamiento de control miopía. Ahora, por acá abajo tenemos un apartado que es para el próximo examen, justamente dependiendo de las preferencias, si lo quieren hacer cada 6 meses, un año, dependiendo del caso, podría ser ideal hacerlo cada 6 meses, dependiendo en qué condición se encuentra el paciente, con qué riesgos, factores de riesgos o qué longitud axial encontramos, justamente para encontrar que estamos haciendo un correcto control de miopía en el tiempo y de repente no nos vaya a generar una elongación muy alta esa longitud axial. Da la opción de que sea por correo. Y ahora, ¿qué nos va a dar este módulo o este equipo, dependiendo que tengan el Myopía Master o que tuvieran el módulo de miopía en el Pentacanal XL-Way? Nos va a permitir para el paciente, que ya lo vamos a ver en el informe que se entrega, una explicación fácil de lo que es la miopía, la importancia de medir esa longitud axial, cuando se considera una miopía alta, que creo que es de las preguntas más frecuentes que uno se puede encontrar en la consulta, es, ¿estoy bien, estoy mal? ¿Por qué se hace esto? ¿Y es grave, no es grave? ¿Y qué puede pasar si tengo esto? Entonces, ¿qué enfermedades relacionadas hay con esa miopía avanzada? ¿Cuál es esa importancia de ese control miopía? ¿Y cuándo es ideal iniciar el tratamiento? Nos dicen, uy, doctor, inicié muy tarde, uy, doctor, doctora, el tratamiento estamos a tiempo. A veces hay
una incertidumbre de a qué edad yo puedo iniciar un tratamiento como estos o simplemente hacerle un control para hacer un seguimiento. Pues realmente es que, como vimos, tenemos unas gráficas y unos percentiles que van desde los 4 años de edad. ¿Por qué 4 años? Porque justamente ahí empieza esa etapa escolar, ese tema de actividades más de cerca, y si vemos actualmente, los niños están teniendo acceso a dispositivos móviles a una edad mucho más temprana. Ahora, es importante básicamente desde que nace el niño hacer un control para saber cómo está ese fondo de ojo, cómo están todas esas condiciones anatómicas del paciente. ¿Qué ventajas tiene este módulo de miopía que podemos encontrar? Y es que tenemos justamente esas curvas percentiles desarrolladas en colaboración del Brian Holden Vision Institute, donde tenemos una evaluación basada en 20.000 ojos normativos, más de 20.000 ojos normativos, que lo hacen sensibles al sexo y a la etnia. Como pudimos ver, había unas pequeñas diferencias dependiendo de si era hombre o mujer o cuál era la etnia. Y también podemos encontrar ese análisis del paciente dependiendo de todos esos factores de riesgo. Vamos a ver a continuación cuáles son cuál es el informe y cómo le llega al paciente, cómo le llega a los padres para que lo puedan entender. Ventajas que también tiene codificación del color por tratamiento, como lo vimos anteriormente, el color ustedes lo escogen, evaluación de riesgos por condición, explicación detallada de cada factor, porque para nosotros de alguna manera vemos esto y es muy claro, pero al paciente le podemos estar hablando tal vez en chino. Fuentes literarias relacionadas y justamente recomendación de tratamientos. Y como lo decía, lo encontramos en el Myopia Master o pues compatibilidad con el Pentacana XLWay, dado que tiene tomografía, aberrometría y biometría por interferometría de coherencia parcial. ¿Cómo llega el informe? Entonces, vamos a verlo página por página. Todo esto ustedes lo pueden modificar, por supuesto, si quieren que salga menos información. Entonces, por acá tenemos siempre acá el logo de la clínica, información relacionada, información del paciente, información relacionada con esa refracción objetiva y subjetiva, se pueden ambas. El Pentacan nos da esa información por aberrometría, si tenemos el Myopia Master como si fuera un autorrefractómetro y pues si queremos hacerle y colocar la información subjetiva que encontramos en consulta, lo deja colocar. Información de ojo derecho o izquierdo en cuanto a refracción, agudeza visual que logra, longitud axial de ambos ojos y queratometría de ambos ojos. En la segunda página encontramos, de manera resumen, qué tipo de asesoramiento, qué tipo de recomendaciones y de tratamiento tenemos con ese paciente, que por supuesto él de repente no salga en consulta y diga, ay, tenía que hacer X o Y cosa, ahí queda justamente escrito qué información necesita. Ya le respondo la pregunta, doctor Fernando Gómez. Bueno, aprovechando que estamos acá de una vez, ese es un software adicional que viene en el Pentagon XLWave. Realmente todos los equipos de Oculus pues son modulares, entonces es algo que realmente se puede adquirir. Tienes el equipo, pero lo puedes adquirir dependiendo de qué quieres. Por ejemplo, tenemos el módulo de catarata, tenemos el módulo refractivo, en este caso pues está el módulo específicamente de miopía. Así como tenemos un módulo especial para lentes esclerales, el CSP, que evalúa justamente cuál es ese comportamiento de conjuntiva de esclera para aterrizaje de lentes esclerales. Espero haberle respondido su pregunta, doctor. Cualquier cosa en el chat, con gusto, o al final podemos abrir micrófonos y abordamos preguntas. Como les decía anteriormente y retomando, tenemos acá en resumen para el paciente, porque recordemos que esto es para el paciente, es el informe, página 2, donde tenemos todas las recomendaciones que le dimos al paciente. Tenemos también una explicación de lo que nosotros vimos anteriormente en el sistema, pero explicado qué significa cada cosa. Encontramos el tema de la longitud axial, acá les explica el tema de los porcentiles, que va desde 5 hasta 95, que quiere decir que esté en un porcentil 35, que representa una longitud axial en la cual tiene un ojo más corto. Recordemos, el 50 es la mediana. En el 2 nos explica básicamente en qué percentil está cada ojo.
En la parte 3 nos explica precisamente cuál es esa longitud axial que se espera cuando cumpla esos 18 años y se considera ya adulto. En la parte 4 tenemos cuál es la refracción, acá 4.4, cuál es la refracción esperada que podemos ver y les expliqué anteriormente, pues tenemos un rango de 4 dioptrías, porque 4 dioptrías, pues la córnea precisamente podría tener un valor perfectamente muy plana de 40 o ya un poco más, más normal o habitual de 43, 44, y fácilmente tenemos 4 dioptrías. Y quinto, el factor de riesgo que les explicaba anteriormente, que como nos damos cuenta, pues cada vez que hacemos un control, dependiendo de la edad, dependiendo del comportamiento, los padres no van a cambiar, por supuesto, si tiene dos padres miopes, van a ser dos padres miopes, pero pues sí hay comportamientos que pueden cambiar, como son la actividad al aire libre o la distancia que está teniendo con los objetos y el tiempo que está haciendo adicional en actividad cercana. Entonces, nos va a alterar justamente ese riesgo relacionado, por supuesto, con la longitud axial. En la página 4 tenemos lo que veíamos anteriormente y es esa posibilidad de ver esta información muy específica con la longitud axial, con los respectivos tratamientos que tiene el paciente, o en la misma página 4 podemos verlos en grados de miopía, que es mucho más tangible para el paciente. Decir, ah, bueno, le aumentó la miopía y estaba en menos 0.88, ahora viene en menos 2.63, y ver cómo está esa curva y cómo está esa inclinación, cómo está ese aumento de justamente la miopía con respecto a aumentando el tiempo. Le explica cada factor de riesgo para que tenga en cuenta el tema de los progenitores, es un componente genético que tiene una asociación progenitores e hijos. Mientras más progenitores tengan miopía, pues mayor será la probabilidad de que el niño tenga miopía en la edad adulta. Información relacionada con las horas de actividad al aire libre. Entonces le explica cuál es la importancia de esa actividad al aire libre. Permanecer al aire libre durante el día influye en la aparición de miopía, ta, ta, ta. Y en trabajo de visión de cerca adicional, también se lo explica. Cuando más tiempo se trabaja a corta distancia, mayor será la progresión de la miopía y más pronto será su aparición. Les explica el ojo esquemático de Goldstrand relacionado con Gras, que fue un estudio cuando se hizo, que justamente permite que podamos tener una correlación de si ese ojo está más o menos miope en edades de 4 hasta 22 años. Y como les mostraba anteriormente, pues tenemos cada componente y el impacto que tiene en esa refracción. Y por último, en esa suma algebraica nos dice, bueno, ese ojo es menos 3.25 dioptrías más miope el ojo derecho y en el ojito izquierdo menos 3.26 dioptrías más miope. Podría ser también más hipermétrope, entonces nos da la opción, no solamente lo sesga a la miopía, pero por supuesto estamos hablando de control de miopía y algo que hacemos para la miopía. Una definición fácil, no la más técnica como la vimos anteriormente, relacionada con el tema de los rayos de luz paralelos, con el tema de la acomodación, no. Le explica facilito, en unas palabras un poco más coloquiales, la miopía que es una anomalía, perdón, visual, que hace que los objetos cercanos se puedan ver con claridad. Ya sabemos que si tiene una miopía muy alta, pues por supuesto no lo va a hacer, pero es como ese concepto normalmente general que se tiene, donde podemos ver relacionado cómo sería un ojo normal y cómo sería un ojo miope y cuál sería la visión esperada de esa visión. En la página 7 tenemos por qué es importante medir precisamente la longitud axial, les dice justamente eso, y cuándo se considera un ojo miope. Hay estudios que dicen que empiezan a considerarlo miope a partir de 5 dioptrías, aquí se habla de unas 6 dioptrías, o cuando se supera una longitud axial de 26 milímetros. Ahora, ¿qué enfermedades pueden ser causadas por esta miopía avanzada? Nos habla de algunas enfermedades que podemos encontrar relacionadas con estafiloma, glaucoma, catarata, neovascularización coloidea y que precisamente mientras más miopía hay presente en el ojo, pues el riesgo realmente aumenta exponencialmente, no es que sea de la misma manera. En esta última página nos habla de por qué es importante controlar esa miopía y cuándo se debe comenzar ese tratamiento. Y como decíamos anteriormente, pues justamente empieza esa aparición cuando empezamos
etapa escolar, empezamos a tener más actividades en visión cercana, una demanda visual más alta, pero justamente hoy en día, cuando controlamos o manipulamos un poco ese comportamiento del niño con dispositivos móviles, pues podemos encontrar que a edades más tempranas, más allá de la miopía escolar o de la etapa escolar, podemos encontrar alteraciones. Eso era el día de hoy, la charla que les quería dar. Muchas gracias por la atención. Si tenemos preguntas, es el momento, ya sea por el chat o sea que activen sus micrófonos. Cualquier cosa, tenemos acá mi número de contacto para que estemos en contacto, cualquier cosa relacionada con el portafolio de Oculus, ya sea que pues, estemos hablando específicamente del módulo de miopía, pero pues por supuesto también tenemos otros tipos de equipos, como está el Pentacan, el Corbis, em, y otros equipos que pueden ser funcionales y pueden apoyar a su consulta y a sus especialidades. O si se sienten más cómodos, también podemos manejar todo el tema por medio de correo electrónico. Bueno, algunas preguntas que han enviado de manera interna es relacionado a que vamos a retomar. ¿En qué momento es ideal iniciar el tratamiento? Podemos iniciar así el paciente no tenga una longitud axial exacerbada o ya miopía como tal. Si vemos que respecto a los valores que se esperan con qué hipermetropía debería tener ese paciente en determinada edad y vemos que no se cumple, podría ser una alerta para empezar a hacer justamente, así sea un seguimiento, ni siquiera un tratamiento, pero sí un abordaje de ese paciente en edades tempranas. Tempranas, 4 años, 5 años, donde ya se puede hacer ese examen visual. Sin embargo, como les decía anteriormente, pues desde el propio nacimiento es importante evaluar cómo se encuentra ese ojo, cuáles son esas condiciones anatómicas, cómo se encuentra ese fondo de ojo para que no vaya a generar algún tipo de malestar, por ejemplo. En la vida adulta, preguntan también cuál es la clave para que haya un éxito en este tipo de tratamientos. Como lo mencionaba anteriormente, el éxito para este tipo de tratamientos de control de miopía es justamente lograr transmitir esa información a los padres, que al fin y al cabo son los que van a permitir que haya esa adherencia al tratamiento, para que puedan entender muy bien la importancia que tiene esto, cómo va a beneficiar a su hijo en edades posteriores, ya sea adultas o juveniles, un poquito con más edad, porque justamente el niño en este momento, por eso se habla de un menor de edad que no tiene ciertas responsabilidades y decisiones, y es, él sabe que no está viendo bien, pero tal vez no magnifica cuál es la importancia que tiene esto y empezar a abordar esto de una manera preventiva, no de repente ya está exacerbado, corregimos con ICL, con láser, vamos a hacer un smile. ¿Qué importancia sería empezar a tener este patrón preventivo justamente pues, para una mejor calidad y viendo que las estimaciones que se tienen a futuro es una miopía muy presente a nivel global, que cada 2 personas una tenga una miopía y de esas 50% de probabilidades, el 9,8% tenga una miopía muy alta que como vimos tiene no solamente un tema funcional relacionado con gafas o lentes de contacto, sino que aumenta los riesgos de padecer un desprendimiento de retina, glaucoma, catarata y otro tipo de patologías que van a alterar, por supuesto, su calidad visual y lo que se va a tener que enfrentar en el futuro. Por acá tenemos unos mensajes. Bueno, creo que al doctor Moira se le activó el teclado. No sé si tienen alguna otra pregunta que podamos abarcar. Como les dije anteriormente, acá está mi contacto. Muchas gracias por el espacio, por el tiempo. Sé que no es tan fácil estar después de una rutina larga de trabajo, tal vez acá estar presentes y con este tiempo. Muchas gracias por la atención. ¿Qué me dicen con el tema de acomodación? ¿Hay alguna indicación? Bueno, justamente cuando vamos a manejar todo ese tema, por supuesto, la idea es la biometría, la indicación es no generarla con un efecto de dilatación, sino en su estado natural, pero cuando vamos a hacer justamente una valoración y un seguimiento en historia clínica, pues el gol estándar es
realizar una autorrefracción, una aberrometría con estado de cicloplegia, ¿ya? Ese va a ser el gol estándar. La ventaja que tiene el Pentacanal XLWay en este caso es que como no es un autorrefractómetro, sino es un aberrómetro, pues va a permitir encontrar una información más objetiva relacionada con esa refracción o ese estado refractivo del paciente. Entonces, no va a ser tan necesario el midriático. Sin embargo, en todos los estudios que hay de miopía, cuando se hace el gol estándar, que sería un autorrefractómetro, tiene en cuenta un estado de usar ciclopentolato. Algunos estudios usan ciclopentolato, instalación de ciclopentolato 3 veces, aplican una gota, esperan 5 minutos, otra gota, esperan otros 5 minutos y hasta 3 gotas, esperando que logre ese diámetro mínimo de 6 milímetros de pupila y después esperan media hora a que haga efecto ese mediático. O hay otros estudios que hablan de eh, combinación de ciclopentolato con tropicamida en 2 ciclos. Por acá nos dice la doctora Liliana Londoño, por favor ampliar la explicación sobre el beneficio de retirarse los lentes en visión próxima como recomendación adicional al manejo. Bueno, justamente acá como salía en el tratamiento que nos habla la doctora, habla justamente de quitarse esas gafas precisamente para no estar sofocando ese tema relacionado con la acomodación, que si el paciente ya es miope, porque eso simplemente aplicas para los miopes, es hipermétrope, no tendría sentido, por el tema de esta visión, esta demanda visual que está teniendo y este desenfoque periférico que puede estar teniendo el ojo. Entonces, es por eso que se habla de esto. Pero hay un tema y es relacionado justamente con ese desenfoque periférico de la retina y es, aún se están buscando diferentes explicaciones y estudios en animales donde se quiere saber si hay un tema relacionado con el engrosamiento de la coroides y justamente esta señal que le da al ojo para decirle a la esclera como que se elongue o no se elongue, si hay algún tema relacionado con un electroretinograma, si hay algún tema relacionado con la dopamina que se genera. Hay temas que todavía la recomendación es seguirlas profundizando, pero dependiendo de la experiencia propiamente del doctor, pues están esas preferencias, ya sea que quiera usar así como en lentes oftálmicos, pueden usar un bifocal, un progresivo o un lente especialmente para miopía, pues de igual manera se ha demostrado principalmente el tema de la actividad al aire libre, pero hay otras recomendaciones que se tienen en consideración y dependiendo de las preferencias del doctor, pues por supuesto las puede enviar. La doctora Daniela nos dice, ¿se puede poner en los indicadores mi refracción en vez de la barometría tomada por el mismo equipo? Sí, correcto, doctora. Tenemos un apartado donde nos deja colocar tanto el subjetivo con cicloplegia, objetivo también por manejo de sombras, que maneja la barometría, el Pentacanal XL-Wave. Toda esa información se puede dejar de registro en el equipo. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta. Pues muchas gracias por su tiempo nuevamente, por regalarme un espacio de su tiempo justamente para hablar de este tema tan importante, tan interesante. Muchas gracias a todos los que participaron, el doctor Fernando Gómez, la doctora Liliana Londoño, en general todos, Ronald, la doctora Daniela Marín, y bueno, buenas noches, muchas gracias, con gusto.